Al tablero con Fray Nelson. Es muy difícil amar lo que uno no conoce. Y es más difícil defender lo que uno no ama. Por eso es necesario conocer para poder amar y amar para poder defender. Vamos a aprender en este primer programa de nuestra nueva temporada cómo conocer mejor nuestra fe y cómo defenderla. Deja ya ese complejo, deja ya de sentirte menos, deja ya de sentir que otros pueden más que tú cuando se trata de anunciar su fe. Llénate de amor, llénate de conocimiento, llénate de certeza en la fe. Para eso existe la apologética católica. Bienvenidos al tablero con Fray Nelson Medina. Introducción general a la apologética. Queridos amigos, a la quinta temporada de Al tablero con Fray Nelson Medina. Cada temporada ha tenido un tema central. Nosotros determinamos cuál es ese tema, cuál es esa línea fundamental a partir de las sugerencias, las preguntas que ustedes nos envían. Es muy importante la participación de ustedes porque de esa manera sabemos en dónde hay que hacer mayor énfasis o incluso qué puede ser más urgente. Hemos recibido en los últimos meses varias preguntas, un número significativo, sobre asuntos de lo que llamamos apologética. Pero tal vez la primera pregunta tendría que ser, ¿qué es eso de apologética? ¿Y por qué es importante para nosotros como católicos? Tal vez hemos oído la palabra apología o tal vez no. Lo cierto del caso es que la apologética es una de las principales tareas de aquellos que forman en la fe. Y hoy cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable de su propia formación. Pero vamos por orden y creo que en ese sentido la mejor aproximación a este tema es empezar por la historia. Démonos cuenta de que la fe cristiana viene a suponer como una especie de rompimiento con el mundo judío y también un rompimiento con el mundo pagano. Es decir, los cristianos ya desde el siglo I se encontraban en este mundo en una condición que podemos considerar muy particular. Cristo lo resumió en esa frase, ¿te acuerdas? Que se trata de estar en el mundo sin ser del mundo. Pues bien, eso resume lo que vivieron aquellos cristianos desde los primeros tiempos. Estar en el mundo, no solamente porque no vivimos en Marte o en Júpiter o en el planeta Venus, estamos sobre esta tierra, pero estar en el mundo también quiere decir participar de las realidades de este mundo. Nosotros, cristianos católicos, nunca hemos enseñado lo que enseñan los testigos de Jehová, que hay que abstenerse por completo de participar en las fuerzas militares o en los asuntos de gobierno en los países. Nosotros no creemos en eso. Muy al contrario, nuestra metáfora la tomamos del Evangelio. Somos como la levadura en la masa y tenemos que hacer presencia ahí. Especialmente, esta es la vocación del laico, la vocación del seglar, estar ahí. Necesitamos cristianos, católicos, convencidos, que estén en las distintas culturas, en los distintos países y en los distintos estamentos de la sociedad. Necesitamos verdaderos cristianos que estén en el Congreso de la República. Necesitamos verdaderos cristianos que estén en los laboratorios, en las oficinas de abogados, que estén escribiendo, que hagan buena literatura, que sean grandes artistas. Necesitamos gente en todas partes. Y eso quiere decir estar en el mundo. Es esa manera de hacer presencia en las distintas realidades humanas. Pero Jesús nos dice, estar en el mundo sin ser del mundo. ¿Y qué quiere decir la expresión ser del mundo? Quiere decir dejarse llevar por la opinión que prevalece, dejarse llevar
por lo que es el gusto de cada época. Eso es ser del mundo. Pero nosotros no podemos ser del mundo, porque el mundo, es decir, la mayoría de la gente o la opinión pública, no tiene en general acuerdo con el Evangelio. Así vemos que hay cosas que se vuelven enormemente populares, enormemente comunes, y eso no significa que nosotros como cristianos tengamos que aceptarlas. A veces el robo, la corrupción, se vuelven tan increíblemente comunes que llega uno a pensar, no se puede vivir en esta tierra sin ser un corrupto, sin ser un mentiroso, sin ser un ladrón. Pero a pesar de que eso se vuelva tan común, el cristiano sabe que esa no puede ser su vida. Entonces ahí es donde está la tensión, estar en el mundo sin ser del mundo. Vaya si es difícil, porque muchas veces las estructuras mismas del mundo parece que nos empujan al pecado. Pensemos en lo que sucede, por ejemplo, con los temas de afectividad o en los temas de sexualidad. Llega un momento en el que la gente está convencida que no se puede tener un noviazgo si no hay relaciones sexuales. Y es tan grande la presión que muchos de nuestros jóvenes cristovidentes seguramente se habrán hecho esa pregunta o tal vez tengan ya una opinión y digan, la iglesia está enseñando cosas imposibles. Eso que dice la iglesia nadie lo va a cumplir. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por el mundo, estamos traicionando el Evangelio. Y cuando nos dejamos llevar por el mundo, es decir, cuando somos del mundo, entonces tampoco servimos a nuestros hermanos, porque nuestro papel no es solamente ser levadura. Jesús utilizó otra comparación. Jesús dijo que también nosotros somos llamados a ser sal, sal de la tierra, luz del mundo. Y la sal ciertamente aporta sabor y la sal ciertamente lucha contra la corrupción. La corrupción, por ejemplo, de la carne. Por eso hay muchos lugares donde el pescado o la carne se salan profusamente para evitar la corrupción. Entonces, si nosotros tenemos ese llamado, tenemos esa vocación fundamental de ser sal, no podemos renunciar a nuestro sabor, no podemos renunciar a lo específico nuestro, no podemos traicionar a Jesucristo. Entonces ahí tienes esas comparaciones. Yo creo que vale la pena escribirlas para que lo tengamos perfectamente presente. Mira, por una parte hemos dicho estar en el mundo, ¿cierto? Aquí escribimos en el mundo, pero sin ser, no ser del mundo. Sí estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa es la primera comparación que hemos utilizado. La segunda comparación es que este estar en el mundo, que es hacer presencia en tantos lugares, se parece a la imagen de la levadura. La levadura que hasta cierto punto se hace una sola cosa con la masa. Pero el no ser del mundo se parece a la otra imagen, la sal. Entonces, entre ser sal y ser levadura, entre no ser del mundo y sin embargo estar en el mundo, hay una especie de tensión. Y esa tensión es la que experimenta el cristiano. Y esa tensión es la que da origen a la apologética. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el cristiano se hace presente en las distintas realidades de la sociedad, pues su comportamiento tiene que ser distinto. Fíjate, como levadura se mete en todas partes, pero como sal que es, y no puede perder su sabor, en todas partes tiene que marcar una diferencia. Y esa diferencia que marca el cristiano hace que los demás lo cuestionen. Y es ahí donde empieza la apologética, cuando viene el cuestionamiento. Oye, ¿tú por qué haces eso? ¿Por qué crees eso? ¿Tú es que te piensas diferente? ¿Tú crees que se puede vivir así?
Entonces viene el cuestionamiento. El cuestionamiento surge de la tensión entre ser levadura y ser sal. Porque el que es levadura está en todos los lugares de la sociedad, pero como es sal, es distinto de los demás. Entonces esos otros van a cuestionar al cristiano y le van a preguntar, o lo van a ridiculizar, o lo van a aislar, o lo van a perseguir. Y es ahí donde empieza la apologética. Podemos decir que la apologética es la respuesta del cristiano convencido y formado en su fe a los cuestionamientos que recibe de la sociedad, porque ésta juega con otros valores, se mueve en otros parámetros, tiene otros criterios. Nuestra apologética es una respuesta a ese cuestionamiento. Y por eso lo primero que tenemos que mirar es en qué consiste ese cuestionamiento, quiénes lo están padeciendo y por consiguiente, cómo debemos prepararnos también nosotros, porque esto no es algo que esté sucediendo en lejanas tierras. Mira, hace poco una adolescente, tendrá unos 14 o 15 años, me escribía a mi correo y me decía: tengo 3 compañeros en mi curso. Yo creo que esta niña está en grado 9º, grado 10º, una cosa así. Y me decía: tengo 3 compañeros en mi clase que constantemente denigran de la fe cristiana. Ellos se dicen ateos. Y por consiguiente, les parece ridículo todo lo que tiene que ver con Dios. Mucho más si se habla de iglesia. Les parece que es un discurso trasnochado, un discurso opresivo, un discurso inútil, incluso un discurso venenoso. Entonces, ¿qué está diciendo esta pequeña amiga? Está diciendo que ella necesita refuerzos, que ella necesita nuevas razones, que ella necesita otra manera de afrontar ese ataque. A ella no la están metiendo a la cárcel, a ella no la están torturando, no han dicho que la van a quemar en la hoguera o que la van a echar a las fieras del circo romano, pero está experimentando cuestionamiento y está experimentando ataque. Y como esa niña, estoy seguro que hay muchísimos, especialmente nuestros jóvenes, que pasan por esa experiencia, por aquellas cosas en las que creen o por aquellas cosas que ellos practican y viven. Imaginémonos el caso de un muchacho que está convencido que la institución matrimonial viene de Jesucristo, es una vocación de santidad y tiene su mejor intérprete y su mejor maestro en lo que dice la Iglesia Católica, incluyendo lo que nuestra Iglesia enseña sobre la intimidad y sobre la anticoncepción. Vamos a suponer que este muchacho tiene esas convicciones. Es un joven que tiene 20, 21 años, por supuesto, plenamente varón, plenamente hormonado, con gran capacidad para que le gusten las chicas, pero a la vez un católico convencido. Ya tú te vas a imaginar, no solamente va a encontrar conflicto adentro de sí mismo, porque quizás tiene tentaciones, sino que va a encontrar cuestionamiento y a veces rechazo, y va a encontrar desprecio, y va a encontrar mofa, y él tiene que de algún modo dar razón de su fe y de su comportamiento. La respuesta al cuestionamiento al que nos somete el mundo, esa es la primera definición de apologética. Esta es la 5ª temporada de Al Tablero con Fray Nelson Medina y estamos iniciando nuestro camino en la apologética católica. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. La razón por la que estamos en esta 5ª temporada hablando de la defensa de nuestra fe es porque ustedes lo pidieron. Son las sugerencias, las preguntas y las peticiones de ustedes las que nos van orientando sobre cómo debe llevarse este barco en las aguas del siglo XXI. ¿Cómo te puedes poner en contacto con nosotros? ¿A dónde puedes enviar tus preguntas? Preguntas sobre la fe,
sobre cuál es la religión verdadera, preguntas que te hacen las sectas, preguntas que te hacen los que llegan predicando a tu casa. Envía todas esas preguntas y peticiones a esta dirección. Al tablero, lo escribimos así como si fuera una sola palabra, @cristovision.org. Si quieres recibir predicación católica todos los días en tu casa de manera gratuita, puedes enviar un correo a esta dirección: amigos@fraynelson.com. Esta dirección te pone en contacto con nosotros para los temas y preguntas, y esto para recibir predicación todos los días en tu buzón de correo electrónico. Que Dios te bendiga. Apreciado Fray Nelson, reciba un saludo de un cristovidente. Le cuento que soy adicto al rosario, lo rezo hasta 3 veces al día, me relaja y acerca a Jesús y María, olvidándome de lo mundano y de lo que no vale la pena. Le propongo que en su nueva temporada de Apologética incluya mucho Mariología y de la fuerza del rosario diario. Quiero felicitar al Padre Fray Nelson Medina. Qué tema tan interesante el de la familia. Que Dios bendiga este programa. La apologética es una palabra que puede sonar un poco extraña, pero se refiere a una realidad que es bastante común, algo que están experimentando, algo que incluso están sufriendo muchos de los nuestros, muchos católicos. Cuando tu fe es ridiculizada, cuando te hacen una pregunta en la universidad o en la calle o en tu trabajo y tú no sabes cómo responder, oye, ¿por qué la iglesia esto? ¿Y por qué la iglesia esto otro? ¿Y por qué se dice esto? ¿Y por qué Jesús aquello? Y tú no sabes cómo responder. Eso con muchísima frecuencia indica que necesitamos mejor preparación, mucha mejor formación en nuestra fe. Y aprender a responder, aprender a presentar de un modo respetuoso, humilde, pero muy claro por qué creemos lo que creemos, eso se llama apologética. Las sugerencias de ustedes, las preguntas de ustedes, nos han invitado a orientarnos en esta dirección. Y por eso esta temporada que estamos empezando tiene ese tono, un tono de argumentación. En el fondo de lo que se trata es de aprender a argumentar, pero no puede uno argumentar si no empieza por conocer mejor la fe. Y por eso la primera pregunta que tenemos que hacernos en esta introducción general a la apologética es: ¿sí conocemos nuestra fe? Vaya, yo pienso que muchos, si son sinceros, tendrán que formar un poquito este puño así y luego golpear el pecho. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Reconozcamos que la gran mayoría de nuestro pueblo católico tiene una formación endeble, tiene una formación raquítica. Y si vamos a hablar de una confrontación, y si vamos a hablar de persecución, a veces es la persecución del ridículo, que es una persecución. Si vamos a hablar de persecución y de confrontación, eso es como el choque de dos ejércitos. Y cuando chocan dos ejércitos y uno está muy bien entrenado y sobre todo muy bien alimentado, mientras que el otro no tiene casi entrenamiento y además está pésimamente nutrido, ¿dónde crees tú que va a estar la victoria? ¿De qué lado crees tú que va a estar esa victoria? Por eso no debemos extrañarnos
de que suceda, como lamentablemente sucede con tanta frecuencia, que muchos católicos desprecian su fe y la abandonan y se van a donde primero les muestren un poco de cariño, una solución fácil o milagros espectaculares, milagros fantásticos, exorcismos poderosos, y allá van a dar nuestros católicos y allá llegan y a veces allá se quedan. Y entonces allá, en esas sectas, en esos grupos, allá sí estudian lo que como católicos nunca estudiaron. Allá sí colaboran, incluso con su dinero, y dan buena cantidad porque bien que les hablan del diezmo, y que hay que diezmar y hay que diezmar, y finalmente los dejan diezmados. Pero ese mismo que se convirtió a esa secta, ese mismo que ahora está tan generoso, dando tiempo, porque eso estudia esa Biblia que da gusto, dando dinero, porque hay que colaborar con la extensión de la evangelización, dando sus fuerzas y sus talentos, porque hay que vincularse a algún ministerio. Ese mismo hombre, cuando era católico, ¿cómo obraba? Cualquier cosa que le fueran a pedir en su parroquia, ¡ay, es que todo es plata! Que mira que hay un grupo de formación bíblica, no, yo no tengo tiempo para eso, estoy muy ocupado. Somos injustos. Somos muy injustos con nuestra propia Iglesia Católica, y me parece que la injusticia más grande está en que desconocemos los tesoros que tiene nuestra Iglesia. Desconocemos las riquezas bíblicas y teológicas, pero sobre todo las riquezas de santidad que hay en nuestra Iglesia. Nos hemos acostumbrado a aceptar de manera acrítica, es decir, sin discernimiento. Nos hemos acostumbrado a aceptar el discurso que nos envían los medios de comunicación. Y si somos sinceros, los medios de comunicación muchas veces son adversos a la Iglesia. Los medios de comunicación muchas veces se solazan presentando cuanto escándalo, cuanta incoherencia, cuanto crimen, porque es fascinante, porque eso atrae muchísimo. Los secretos del Vaticano, oh, eso toca verlo, eso toca verlo. Cura perverso, oh, eso toca verlo, eso tiene que ser. El convento del infierno, oh, eso toca verlo. Hay un interés morboso, un interés que no está exento de pecado, que hace que sea tan gravemente, tan seriamente atractivo todo lo que tiene que ver con las heridas de la Iglesia. Pero no es esa clase de conocimiento, no es ese el conocimiento que nos va a fortalecer. Muy al contrario, ese es el conocimiento que nos debilita. Qué tristeza que muchas personas llegan a conocer pasajes centrales de la Biblia cuando una película de cuarta o quinta categoría en un cinema se refiere a eso, normalmente para atacar a la Iglesia. Yo voy a ser muy claro porque me parece que es mi deber. Obras como el famoso Código de Da Vinci, obras que los historiadores serios, no digo historiadores católicos, sino historiadores serios, que sean realmente serios con la metodología de su disciplina. Obras que los historiadores serios desprecian, sin embargo producen millones y millones en los cines. ¿Y quiénes llenan esos cines? Católicos. Católicos que no sacan tiempo muchas veces para formarse en su fe. Católicos que sienten pereza cuando se trata de estudiar estos temas. Católicos que sin darse cuenta están resbalando hacia las tierras de la herejía y hacia las tierras de la apostasía. Luego explicaremos mejor estas palabras. Entonces, en esto de formarse en la fe, todos tenemos responsabilidad. Es muy fácil echar la culpa
¿Al Papa? Los cardenales, los obispos, los sacerdotes, las monjas de mi colegio. Es muy fácil echar culpas a otros, muy fácil. Pero si nos examinamos, ¿no es verdad que la mayor parte de nosotros tenemos que darnos esos golpes en el pecho con sincero arrepentimiento? Y de eso es de lo que se trata. En primer lugar, de tomar conciencia que nuestra formación es raquítica y que por eso nos agarra cualquiera que se ha aprendido 15, 20 citas bíblicas y las tiene aquí, las recita como un loro, y con 15 o 20 citas bíblicas ya quedamos así. Ay, sí, ¿verdad? Sí, tiene razón. Claro, la Biblia dice que no se hagan imágenes, y yo tengo una imagencita de la Virgen que me regaló mi abuelita. Yo soy un idólatra, por eso entonces nunca me llega la bendición. Entonces yo tengo que coger esa imagen de mi abuelita, reventar a la imagen y en dado caso reventar a la abuelita, y tengo que dejar mi fe católica y tengo que irme a ese grupo. Yo te doy una comparación. ¿Tienes tu vestido de primera comunión todavía en tu casa? Yo creo que no, pero vamos a suponer que sí. Antes de que termine este programa introductorio, ya estamos en los minutos finales, ¿quieres ir un momentico? ¿Traes ese vestido y te lo pones? Ponte, por favor, ese vestido, tu vestido de primera comunión, con las medias o calcetines que llaman en otras partes y los zapatos. Y te pones muy bien tu saco. ¿Te acuerdas el que tenía aquí ese lazo bonito blanco? ¿Ya te pusiste tu vestido? No cabes, ¿no? No te sirve, ¿no? Creciste y ya no te sirve ese vestido. Eso es lo que le pasa al pueblo católico. Hemos crecido en muchos aspectos. Creció nuestro cuerpo, crecieron nuestras finanzas, creció la familia, crecieron nuestros estudios, pero no creció nuestra preparación en la fe. Eso no creció. Seguimos funcionando como si tuviéramos todavía el vestido de primera comunión. Y por supuesto que ya ese no nos sirve. Pero hay mucha gente que después de las catequesis de primera comunión, buenas o malas, prácticamente nunca volvió a recibir alguna formación seria en la fe católica. Tenemos que salir de ese estado lamentable. Basta de regaños. Tenemos que aplicarnos a conocer mejor la palabra, a conocer mejor la fe, para sentirnos verdaderamente agradecidos, felices y en cierto sentido orgullosos por los bienes que hemos recibido en nuestra fe. Apologética católica. Aprender a defender nuestra fe porque la amamos, porque es un tesoro, porque no tengo nada de qué avergonzarme como católico y porque tengo mucho bien para hacer en esta tierra si aprendo a compartir mi fe. Encomendemos a la Santísima Virgen esta nueva temporada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta la próxima, amigos. Al tablero con Fray Nelson.